Mensaje directo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos en sus casas? Comenzamos esta edición de Mensaje Directo ya miércoles 5 de octubre, donde estaremos hablando del cine. Para esto primero saludamos a César Valdivia, director de fotografía de la película Dominio Vigente. Hola César, ¿cómo estás? Hola Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Y también saludamos a Claudia Pino, quien es directora del Festival Internacional de Cine LEBU, que se encuentra por vía Zoom. Hola, ¿cómo estás? Hola Javiera, hola César. Hola, muy hola. bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Igual gracias por acompañarnos en esta edición. Primero quiero hablar del Día del Cine, que fue el 26, 27 y 28 de septiembre. Acá en Chile, más que nada, se vieron rebajas en el precio para poder ver películas. Pero ¿qué habrá faltado también para celebrar el día? Primero le pregunto a César. Sí, Javiera. Bueno, efectivamente, como dices tú, la gente va al cine, a la gente le gusta el cine. Efectivamente, las salas se hicieron ahí un pequeño cariño con respecto al Día del Cine. Pero sí, sentimos que un poco quizá a la gente le hace falta conocer que en su región y en su localidad también se está haciendo cine y cada vez va un poco creciendo y que hay varias iniciativas también con los mismos festivales, ¿cierto? Que han ido agarrando una fuerza tremenda y que también sentimos que la gente igual es necesario que lo conozcan, ¿cierto? Para que también lo celebren y que se apropien también un poco de este hobby para algunos, ¿cierto? Y pasión para otros, ¿cierto? Que es el cine. Y de eso igual le quiero preguntar a Claudia al respecto de cómo lo ve ella esta celebración y también preguntarte, Claudia, hay mucho trabajo acá nacional que se está realizando, tal vez faltó mencionarlo durante el festejo que duró 3 días en el país. Sí, mira, yo creo que claro, como que el Día del Cine, al menos yo sentí que fue muy centralista, que quizás faltaron más iniciativas. Por nuestra parte, nosotros estábamos con un programa de difusión de cortometrajes chilenos e internacionales online durante todos esos días, toda la última semana nos tomamos para hacer ese tipo de actividades también enmarcado en el Día del Cine con el Teatro Bio Bio, con Artistas del Acero, con Estación Mapocho, con Violeta Parra, con Chile Actores. Y claro, nosotros hicimos un programa que estamos haciendo anualmente de difusión de cortometrajes, pero creo que faltaron más instancias, sobre todo ahora que ya se abrió un poco los aforos y todo al público, de poder quizás realizar más actividades presenciales. Nosotros ahora vamos con más actividades presenciales enmarcadas también en el aniversario del LEBU, que es ahora el 8 de octubre. Vamos a ir con muchas más actividades junto a la biblioteca del LEBU, porque sentimos que entre más películas, cortometrajes vea el público, más formación de audiencias también vamos a hacer, o sea, más público vamos a tener después en nuestro propio festival o en otras actividades. Claudia, quedan pocos días para el 8 de octubre. ¿Cómo se están planificando para esa fecha? Y para la gente que no está viendo en este momento sus casas, ¿cómo pueden acceder tal vez a una programación o más información al respecto? Sí, nosotros lo vamos a subir ya mañana. Van a ser varias exhibiciones, pero va a ser enfocado solo en el público de LEBU y solo en los cortometrajes que han realizado los niños de LEBU y las mujeres de LEBU a través de estos programas de Escuela Cine LEBU que nosotros tenemos, donde personas no vinculadas al cine han hecho cortometrajes guiados por nuestros profesores y son cortometrajes muy, muy bonitos porque además, mirándolos ahora y haciendo toda la recopilación del material, nos damos cuenta que hay niños que participaron en Escuela Cine LEBU en los talleres cuando tenían 6, 7 años y ahora son universitarios, jóvenes. Así es que va a ser muy bonita recorrer también un poco la historia como del festival a través de estos cortometrajes que hicieron ellos. Importante vivir la historia y al respecto igual le quiero preguntar a César bueno, estamos hablando del Día del Cine, el trabajo que se realiza acá a nivel nacional. Te quiero preguntar por el trabajo que se realizó tras Bestia y también Agente Topo 2021 y 2020. Claro, de Bestia en realidad no tengo tanta información, pero sí, por ejemplo, Agente Topo, que fueron las realizaciones nacionales que quizás tuvieron más fuerza, más renombre, independiente de que año a año se hacen muchas más películas, ¿cierto?
En este caso, ¿cierto? La gente topo que parte como una propuesta bastante nueva, ¿cierto? Donde mucha gente no sabía si estaba viendo un documental, si estaba viendo algo de ficción y que finalmente se terminó por robar los corazones de todo Netflix, ¿cierto? Entonces, y que obviamente ya con el hecho de estar muy galardonado, ¿cierto? Y llegar a otras esferas, ¿cierto? Agarró mucha fuerza y eso mismo impulsa también a nuevas creaciones, po. O sea, cuando a una obra le va bien, eso permite también que a otras obras, ¿cierto? Vayan creciendo y que la misma gente confíe un poco en el producto nacional. Que quizás si lo pensamos y si hiciéramos una encuesta, es poca la gente que conoce, ¿cierto? El 100% de las obras, ¿cierto? Que se han hecho, y hemos tenido obras en Chile muy premiadas, pues hemos tenido obras, por ejemplo, no sé, La memoria del agua, que la gente la empezó a conocer acá, de Matías Vice, que la gente la conoció una vez que empezó a ganar galardones afuera, ¿cierto? En Europa, y ahí, ¿cierto? Comenzaron las exhibiciones nacionales. A nosotros nos pasó un poco ahí con Dominio Vigente también, que mucha gente fue a ver la sala posterior de que había dado toda la vuelta internacional. Entonces ocurre mucho este fenómeno, ¿cierto? Que a muchas películas y a muchas realizaciones chilenas les va bien en el extranjero y posterior al éxito en el extranjero parte el éxito nacional. Y con eso igual te quiero preguntar, César, respecto a Dominio Vigente. El trabajo que desarrollaste, bueno, fue premiada en Alemania, muy reconocida, donde se habla del conflicto que existe, bueno, que hasta el día de hoy existe igual en nuestro país, donde llega alguien después de medio siglo, vuelve acá a la zona y se encuentra con el terreno, con un conflicto igual con territorio mapuche. ¿Se nos puede dar igual un poco más del contexto del trabajo que implicó realizar esta película? Efectivamente, bueno, Dominio Vigente nace como un cortometraje, eso era la idea, y todavía recuerdo una conversación que tuve ahí con el director en Los Yocos, en el Café de Los Yocos, ahí muy penquista todo, donde empezamos a armar el equipo, donde pensamos hacer un cortometraje muy bien hecho, puesto que como era una coproducción chileno-alemana, teníamos todo el respaldo en cuanto a equipamiento técnico, ¿cierto?, de Alemania, que lo sumamos con equipamiento técnico, ¿cierto?, del Instituto Profesional Santo Tomás, ¿cierto?, que nos ayudó ahí, y empezamos a armar un equipo. Y finalmente, cuando estábamos en el rodaje, en un momento dijimos, ¿sabes qué? Esto es un largo. Se empezaron a hacer nuevos guiones y desde un inicio se pensó siempre pensada para un público extranjero, ya para que alguien de afuera pudiera conocer el conflicto, puesto que los chilenos ya todos tienen una opinión formada frente a lo que ocurre. Entonces, tampoco pensamos de verdad, nunca fuimos tan optimistas de que no iba a ir muy bien, ¿cierto? Y de que se pudiera ver en circuitos grandes de cine. Se hizo una primera presentación de prueba en una sala en Alemania, se dio un feedback, regrabamos, o sea, hubieron 3 etapas de grabación, se hicieron algunos cambios, algunas sugerencias, y en función de eso ya pudimos sacar el corte final, que fue finalmente el que recorrió varios festivales. ¿Se esperaban la recepción que ocurrió en Alemania? ¿Y cómo viste? ¿Crees que lograron el objetivo de llevar lo que pasa acá en Chile al extranjero? Sí, 200%. Yo creo que teníamos un objetivo que era precisamente poner en discusión esta temática que es tan quizás local, y externalizarla, ¿cierto? Que gente de afuera la conociera, y frente a esto, ¿cierto? El hecho de que, bueno, uno de los festivales que nosotros mirábamos mucho era el Humara, festival, ¿cierto?, que recopila películas que tienen temática de pueblo originario, y haber ganado como mejor película, para nosotros, ¿cierto?, fue una sorpresa, y era algo que nosotros ya con quedar estábamos pagados, y no pensábamos que iba a dar tanta vuelta, del hecho de que haya quedado nominado en el Sanfic, que haya estado también en el FIC Viña, ¿cierto?, que son también festivales muy importantes en Chile. Entonces, lo que en un momento parecía un proyecto un poco más sencillo, ¿cierto?, terminó finalmente siendo un proyecto que superó un poco las expectativas que teníamos, y creemos que efectivamente pudimos dar a conocer una temática que para muchos en el extranjero es desconocida. Muy importante el trabajo que se realiza acá a nivel nacional, y por esto igual le quiero preguntar a todo lo que está pasando respecto a Claudia sobre el Festival Internacional del EBU, cómo han llevado esta iniciativa y la importancia que tiene a la gente, porque desde 1999 que está en la comuna. Sí, Javiera, pero antes quiero felicitar a César y a todo el equipo, porque yo he sabido muchos buenos comentarios de la película, no he tenido la oportunidad de verla, espero verla, espero que esté en el festival también, porque es una película muy necesaria, creo yo, porque genera reflexión, genera conversación, y sobre todo en el territorio en el que nosotros estamos emplazados. Entonces, felicitación, y bueno, gracias, conversaremos Claudia, ahí más adelante. Por supuesto. Sobre el festival, bueno, nosotros tenemos un trabajo de 22 años, donde hemos ido también aprendiendo un poco durante todos estos años, y viendo cuál eran nuestros públicos, que es muy diverso tanto en la región como internacionalmente, y hemos ido ahí generando diferentes actividades anualmente. El festival
no solo se hace en 7 o 10 días, sino que hemos trabajado también un programa anual de formación de audiencias junto al Ministerio de la Cultura y las Artes, también muchas veces con el apoyo del gobierno regional también, porque es muy necesario formar público, es muy necesario también generar público y formar a los niños también, entregarles un material donde ellos puedan formar sus propias opiniones. Y en eso nosotros trabajamos anualmente en Escuela Cine Leu, donde hacemos talleres para niños en técnica stop motion y también para jóvenes de colegio, donde ellos crean su propio trabajo, su propia historia, ellas lo cuentan. Nosotros los guiamos un poco en una técnica básica de realización. Y luego también en este aprendizaje de públicos entendimos que era algo que yo hace mucho tiempo quería potenciar, por supuesto, por también estar a la dirección como mujer de un festival de cine por tantos años, el potenciar el género, digamos, entregar espacios también a las mujeres. Y en eso llevamos 5 años generando el taller de Mujeres Cine Leu, que es un taller también para mujeres no vinculadas al cine. Hemos trabajado con encarnadoras, con mapuches, con aymara, con mujeres privadas de libertad, donde también ellas nos cuentan sus historias, ellas generan una historia, nosotros los vamos guiando en un guión y terminan también con su cortometraje. Es muy importante también esa utilización del audiovisual como herramienta de lenguaje, es muy, muy, muy potente. Entonces no es un trabajo solo del festival durante 7 o 10 días, sino un trabajo anual, muy, muy territorial, muy en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Sin embargo, estos últimos años, bueno, hace ya bastantes años hemos ido creciendo y tenemos subsede en nuestros países también, tenemos subsede en Guatemala, por eso también supe lo del premio en Guatemala, que es muy importante. Tenemos subsede en Guatemala, en Argentina, en Cuba, en España y en México, donde se replica un poco algunas secciones del festival. La gente vota y elige también un cortometraje. Y ahora estamos mensualmente, digamos, hasta diciembre, mostrando cortometrajes online. Y posterior a eso realizamos una conversación por Instagram de Cine Leu con los directores, con gente parte del equipo, para conocer un poco también los procesos creativos de los cortos, un poco sobre el equipo, sobre el financiamiento, ir conociendo un poco más también a los protagonistas de los cortometrajes, que son a los directores, realizadores y a todo este equipo técnico, porque la verdad que todos sabemos, sobre todo los que estamos en este medio, lo difícil que es hacer un cortometraje, lo difícil que es hacer un largometraje, con mayor razón en términos de financiamiento. Entonces estamos haciendo un trabajo por varios lados súper territorial. Igual respecto a lo que dice Claudia, le quiero preguntar a César, hablaba de trabajo. ¿Cómo ha sido el trabajo que implica realizar un largometraje como dominio vigente? Claro, efectivamente, como bien dice Claudia, efectivamente es todo un esfuerzo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacer una película es caro. O sea, son muchos recursos, tanto humanos como recursos técnicos. Entonces necesitas por un lado tener un soporte técnico, necesitas tener el financiamiento para poder realizar. En cuanto a equipo humano, la región la verdad es que está bastante robusta. Hay 3 escuelas audiovisuales, ¿cierto? Donde año a año se van titulando estudiantes, ¿cierto? Con muchas ganas de rodar. Pero el tema del financiamiento siempre es uno de los factores, ¿cierto? ¿Crees que hay muchas trabas, muchas barreras para poder realizar un proyecto? En algunos casos sí, va a depender mucho también de la historia, va a depender de la temática, no es algo tan simple, pero sí siempre el tema del presupuesto es un tema, ¿cierto? Para cómo se puede financiar una película. Para eso también normalmente las películas regionales se hacen con fondos públicos o financiados en su totalidad o parcialmente por fondos públicos, que también ayuda. Yo, por ejemplo, ahora también, no sé, pues estuve trabajando en un CNTV, que también está financiado, ¿cierto?, por el Consejo. Entonces, siempre estamos ahí como un poco dependiendo de ese tipo de financiamiento. Entonces, cuando no están, cuesta mucho hacer una película. Y sacar una película a pulso
hace que se sacrifiquen algunas cosas, como de pronto la misma calidad técnica del producto final. Bueno, hablas de lo público, pero ¿qué pasa con el mundo privado? Sector privado efectivamente es un ente financiante, pero en regiones por lo menos existe siempre ese temor, porque finalmente tiende a ser esto una inversión para el mundo privado. El mundo privado lo que necesita es invertir dinero en una producción y que ese dinero obviamente tenga utilidades. Entonces para eso es el cine comercial, y ahí es donde el cine que hacemos normalmente en regiones puede orientarse ya sea a hacer cine comercial o a hacer cine pensado para festivales, ¿ya? Son muy pocas las producciones, al menos regionales, que yo conozco que han cumplido con ambas, o sea, que les ha ido muy bien en festivales y que además le haya ido muy bien comercialmente. Entonces es ahí donde uno se enfrenta un poco al peligro o al miedo de pronto del inversionista de querer invertir en una producción regional. Pero vamos creciendo, esto tampoco es tan pesimista, porque si lo pensamos, yo me acuerdo 10 años atrás, cuando estaba en las aulas estudiando, 12 años atrás, me estaba quitando años, el discurso era que no se hacía cine en regiones, que para qué te gusta el cine, que incluso me recuerdo muy bien las palabras de un centro de práctica que tuve, donde me decían deberían sacar las asignaturas de cine de las escuelas audiovisuales porque en regiones no se hace cine. Así, duro, y yo con todos mis sueños de hacer cine, ¿cierto? El siguiente año me tuve que ir a estudiar afuera. ¿Crees que cumpliste tus sueños? Sí, sobre todo con Dominio Vigente. Con Dominio Vigente fue una de las producciones. De hecho, bueno, he estado en largometraje en el extranjero y he estado en 2 largometrajes acá. Y efectivamente, o sea, lograr sacar en tu región una producción, un largometraje, obviamente que es un sueño cumplido. Y efectivamente, la cantidad de películas que se han grabado acá, o sea, en los últimos 10 años se han grabado más de 10 películas acá. No todas son producciones regionales, pero sí al menos se ha usado la región como locación. Nosotros en este caso, Dominio Vigente se grabó entre la 8ª y la 9ª región, pero la producción es 100% penquista. Perfecto, y antes igual quiero preguntarle a Claudia cómo ha sido la producción de todos los cortos y también proyectos que se han presentado en el festival. Mira, la producción del festival es súper compleja porque casi somos un road movie de festival porque vamos en diferentes comunas. Ahora, yo siento que el déficit más grande que tenemos en la región es el financiamiento privado, básicamente, porque yo creo que lo que nos falta es poder tener mayor financiamiento no solo para el Festival de Cine, sino para producciones locales con identidad propia y poder generar también a lo mejor nuestra propia programación para los mismos canales a lo mejor regionales o poder llevar producciones regionales también a otros lugares. Pero claro, todo el financiamiento casi es con fondos concursables, pero con casi cero aporte o muy poco aporte privado. Entonces yo creo que hay un déficit de trabajo de las empresas de poder aportar, no solo como un beneficio de retribución económica después para la empresa, sino también hay una retribución social súper importante que hay una responsabilidad social empresarial, como lo llaman, que también es súper importante ahí poner los recursos en las producciones regionales sobre todo. En cuanto al festival, nosotros trabajamos diferentes fondos públicos, trabajamos con ley de donaciones culturales, pero cada vez es más difícil que la empresa privada ponga recursos en diferentes proyectos sobre todo y siendo súper sinceros por estar en una zona quizás un poco compleja para ellos. Sin embargo, debería ser todo lo contrario porque necesitamos mucho más apoyo en ese sentido. El festival ya está, el 2023 está casi organizado completamente, con los invitados, con una programación que estamos un poco ahora programando. Ahora el 30 de noviembre se cierra la convocatoria, ya llevamos cerca de 6.000 cortometrajes que hemos recibido de muchas partes del mundo. Nos queda todavía más de un mes para poder cerrar la convocatoria. La convocatoria se está realizando por el sitio web. ¿Y cuál sería este sitio para la gente que igual nos está escuchando, sepa dónde obtener más información al respecto? O sea, están las bases y la ficha de inscripción en www.cinelego.cl, ahí pueden inscribir sus cortos. Hay diferentes categorías, hay ficción internacional, ficción regional, documental internacional, regional,
y animación internacional. Y videoclip, que es una categoría que la tenemos hace 4 años y que es súper importante también, sobre todo en la región. Hay muchos videoclips. Y documental de pueblos originarios. Esas son las categorías. Si su corto pertenece a alguna de esas categorías, lo invitamos ahí a revisar la página de Cine LEU. Están las bases, está la ficha de inscripción. Lo pueden hacer a través de FESCOM, pero también lo pueden hacer de forma gratuita. Ahí están todas las indicaciones a través de un envío de WeTransfer con la información a un correo, que está toda la información ahí en las bases. Así es que están todas las posibilidades para que puedan inscribir sus cortometrajes. Sobre todo nos interesan mucho los cortometrajes regionales. Perfecto, gracias. Porque internacionales llegan mucho. Llega de todo entonces al sitio Vista para que la gente pueda ingresar. Ahora, antes de seguir hablando de eso y también los efectos que tuvo la pandemia para todos los proyectos audiovisuales, vamos a una breve pausa comercial y ya vamos a continuar acá el mensaje directo. Bienvenidos a la comunidad del contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Siento que la empresa se fue sin hacerse cargo de todo el daño que causaron, porque a nosotros como agrupación de niños con presencia de metales pesados, nadie se ha hecho responsable. Hemos sido el caballito de batalla de muchos candidatos a distintos puestos políticos. Yo creo que ahí hay que generar esa conciencia de autocuidado respecto a nuestras intersecciones ferroviarias, a las intersecciones de vehículos. Insisto, no se trata de que el auto gane. A mí yo creo que aquí es fundamental entender que hay una jerarquía de relevancia. Por un lado tenemos cumplimiento de contrato, indemnización del daño. Entonces por otro lado tenemos otra cosa, la seguridad. Claro. ¿Qué pasa si yo fui... Y me robaron? Te robaron. Imagínate ahora, hubo un sector de personas que sí pudieron entrar al show, claro, pero se vieron afectados porque los robaron, hubo robos afuera del recinto. Sola, 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 solita, sola, sola, conmigo, me sola, 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 solita, sola, 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 solita. Recuerden, de lunes a jueves de las 17 a 20 horas, los días viernes de 17 a 19:15, los acompañamos como siempre acá en la comunidad del contenido. Ya estamos de regreso en Mensaje Directo, oportunidad donde estamos hablando sobre el cine. Para esto estamos con los invitados, Claudia Pino, quien es directora del Festival Internacional de Cine en LEU, y también estamos con César Valdivia, director de fotografía de la película Dominio Vigente. Nos quedamos hablando igual, y lo comentaba anteriormente, sobre la pandemia y los efectos que tuvo también en todos los proyectos y el mundo del cine. Para eso te quiero preguntar, César, ¿cómo lo viste tú? 2 años de confinamiento y recién hace poco, 1 de octubre, las restricciones bajaron. Exactamente. Bueno, como todo rubro, ¿cierto? Se vio afectado, y principalmente se ven afectados siempre los mercados más chicos, ¿cierto? Lo hemos visto en todos los rubros. Las grandes cadenas nacionales no se ven tan afectadas, pero sí el emprendimiento. Y en este caso, el cine regional y las producciones audiovisuales en general, en regiones tienden a ser mercados un poco más pequeños, por lo tanto sí se vieron muy afectados por estos 2 años de confinamiento. Nosotros mismos que estábamos haciendo un CNTV, son pocos los CNTVs que se ganan en región, y nosotros nos habíamos ganado para hacer una segunda temporada y nos pilló en pleno rodaje. Entonces tuvimos que parar literalmente 1 año y medio de rodar, y todas las propuestas que teníamos, propuestas visuales de cómo se iba a ver este documental,
tuvieron que cambiar, pues. Tuvieron que cambiar las entrevistas presenciales por entrevistas por Zoom, ¿cierto? Lo bueno sí es que la gente un poco entiende el formato y no es tan exigente, porque se entiende de que obviamente se hace eso para prevenir, pero sí efectivamente se vio toda la producción audiovisual paralizada, le pegó muy fuerte, pero también fue una oportunidad para reinventarse, para buscar nuevas formas. La gente necesitaba seguir viendo, ¿cierto? Bueno, en televisión ustedes lo vieron aquí mismo, ¿cierto? En televisión la forma que hay para reinventarse, y el audiovisual y el cine también tuvo que hacer lo mismo. Obviamente los procesos de grabación se hicieron mucho más lentos, se grabó con muchas menos personas, así un equipo estaba conformado por 15, 20 personas, ahora estaba conformado por la mitad, solamente en terreno los cargos que eran estrictamente necesarios, muchos cargos de producción solamente haciendo teletrabajo. Entonces tuvimos que modificar bastante, y sí, al principio de la pandemia se paralizó bastante, pero yo creo que después de un año, 9 meses por lo menos, ya empezamos a salir a rodaje, obviamente con todas las medidas. Yo me acuerdo de los primeros rodajes, o sea, parecía astronauta, ¿cierto? Tapado por todos lados, haciendo alguna entrevista o haciendo alguna escena. La última etapa de Dominio Vigente también se vio afectada por esto, pero se logra. O sea, Última etapa de Dominio Vigente, ¿qué sentido se vio afectado? ¿En qué etapa iba el proyecto? Claro, el proyecto, si bien estaba grabado casi en su totalidad, como te comentaba, fueron 3 etapas de grabación. ¿Ya? En una primera instancia se grabó toda la película y se hizo una exhibición privada en Alemania, para que el público alemán diera un feedback, ¿cierto?, acerca de qué le parecía, si entendía la temática o no, y en función de esto se realizó una segunda temporada de grabación para regrabar algunas escenas e incluir otras que aparecieron ahí. Ahí estamos viendo incluso, mira, unas imágenes de lo que fue Dominio Vigente. Exactamente. Y bueno, después hicimos una última en pandemia, una última jornada de grabación donde efectivamente ya era para afinar algunos detalles sobre la película. Por ejemplo, esa misma escena del niñito, o sea, una ensoñación, estoy haciendo un spoiler, fue grabada en la última temporada de grabación. Así fue, y también quiero conocer cómo se vio afectado el Festival de Cine en Lebu, para eso le quiero preguntar a Claudia. Mira, nosotros tuvimos mucha suerte, la verdad, en ese sentido, porque el 2020 nosotros terminamos el festival a fines de febrero. Recordemos que la pandemia partió como no sé, como el 10, por ahí apareció el bicho, el 10 de marzo, por ahí, 10, 15 de marzo, o por ahí, apareció como recién el bicho. Entonces nosotros logramos hacer el 2020 totalmente presencial, fue un festival maravilloso el 2020. Inmediatamente, una vez que apareció este bicho, nosotros la verdad y nadie sabía qué era, porque nosotros pensábamos que era algo que iba a pasar pronto, digamos, nunca nos imaginamos que todavía vamos a estar, que hace poquito nos tuvimos que sacar las mascarillas, que no nos veíamos a las caras. Pero en ese sentido nosotros tuvimos suerte, logramos hacer el 2020 totalmente presencial y empezamos a reinventarnos también, porque nosotros teníamos este programa tanto de talleres como de exhibición de cortos de manera presencial en los diferentes centros culturales, y empezamos a reinventarnos a qué hacer. Y en mayo, de hecho, fuimos uno de los primeros que hicimos, porque hicimos una prueba, porque no sabíamos la verdad qué iba a resultar de eso. Empezamos a exhibir cortometrajes online a través de la plataforma FESCOM. Y la verdad que funcionó bastante bien. ¿Fue buena la recepción de la gente? Sí, y cada vez más, porque era algo súper desconocido. Pues sí, siempre habíamos tenido internet, siempre habíamos tenido como esto a mano, y la verdad que nunca antes se nos había ocurrido hacerlo. Y ahí empezamos a hacer ya todos los meses también el trabajo online hasta 2021. Y el 2022 diría que fue casi semipresencial el festival. Y nada, trabajar mucho el tema online, pero también es cierto que se abrió una oportunidad súper importante para nosotros, porque el festival 2021 fue totalmente online y fue muy sorpresivo, porque nosotros pensábamos, bueno, con 3.000 personas que vean los cortos ya es un público para nosotros, pero súper, súper positivo. Pero el festival, el 2021, tuvimos un público de más de 80.000 personas que vieron el festival a través de
de sus equipos, de sus computadores, Claudia, no sé, digital. Y esta edición 2022, ¿cómo fue? Porque entiendo que volvió la presencialidad y esta iniciativa de que hablas de 80.000 personas que fueron, una buena recepción, sin duda en forma telemática. Si pese a eso, agarrar eso tal vez y el proyecto potenciarlo por las 2 vías. Absolutamente, el 2022 fue así y el 2023 sigue igual. El 2022 fue un poco presencial, no todas las actividades fueron presenciales, pero seguimos online y ahí sumamos más de 100.000 personas en el público online. Y por supuesto que, como decía, es una oportunidad porque es un público nacional, yo diría en un 40%, y el 60% es público extranjero, que vio los cortos, que se metió a ver la inauguración y todo lo demás que se mostró en el festival, participando en los talleres, las masterclass también. Entonces un público que no hay que abandonar, que es un público que ya el 2022 estuvo y se potenció, y por supuesto que el 2023 no se puede abandonar y hay que continuar con las exhibiciones online para poder tener más posibilidades de que más gente nos vea a los realizadores nacionales también, y que también los realizadores nacionales a través de esto puedan tener mayores oportunidades, invitaciones quizás a otros festivales o realizar ahí algún contacto. Pero sí, este año 2023, si no aparece ningún otro bicho, va a ser absolutamente presencial y paralelamente va a ser virtual para quienes no puedan ir o para quienes se encuentran en lugares súper lejanos o en el extranjero y puedan también disfrutar y ver lo que sucede en una provincia, en una región al sur de Chile. Excelente iniciativa entonces y felicidades por la buena recepción que tuvieron y el balance de este año y el año anterior. Y ahora, respecto a lo que hablabas del cine chileno, la importancia de impulsarlo, quiero preguntarle a César, ¿cómo fue primero desde tu experiencia de dominio vigente? ¿Cuáles tal vez fueron las herramientas que faltaron o que sentiste que hubiesen sido buenas que entregaran desde Chile, desde ya sea del gobierno o de la gente? Herramientas importantes que tal vez hoy le haría falta a alguien para impulsar su proyecto. Claro, efectivamente. Bueno, desde un principio contábamos con un espaldarazo, digámoslo así, de parte de las 2 escuelas que se sumaron, que era la escuela de Kassel en Alemania y Santo Tomás acá en Concepción, que nos dotaron de toda la parte técnica. En ese sentido quedamos muy bien armados, tuvimos una cámara muy buena, una cámara de cine, donde sí, obviamente nos vimos un poco necesitados fue en el tema del financiamiento, porque pasar de un corto a un largometraje era sumar muchas jornadas de rodaje, incluir más actores, obviamente sube todo el tema de catering, sueldos, todo. Entonces, la búsqueda de financiamiento sí que fue muy compleja y sobre todo por la temática, porque efectivamente pone un punto de vista directo sobre la temática. Ya no es un reportaje que intenta ser objetivo, ¿ya? Es una película muy subjetiva con un punto de vista muy marcado. Entonces, es una temática que muchos agentes financiantes le huyen un poquito, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos costó un poco, ¿cierto?, esta búsqueda de financiamiento y precisamente ese fue el esfuerzo de producción, y aquí me saco el gorro ante el equipo de producción que golpeó las puertas necesarias para que se pudiese financiar y obviamente terminar. En este caso también no hubo aporte de gobierno, quizás por lo mismo. Entonces se tuvo que hacer por un lado a pulso y por otro lado, ¿cierto?, hubo que buscar otras entidades que pudiesen financiar esto. Respecto a eso, ¿qué crees que falta hoy para apoyar los proyectos? Hablamos igual de financiamiento, pero además de eso, ¿cuál será otro punto que sería bueno impulsar acá en la zona? Yo creo que en cuanto, como te decía previamente, en cuanto a equipo humano, estamos bastante resueltos, y en cuanto a la parte técnica, la octava región la verdad es que tiene un buen nivel. O sea, ya esta escuela y hay muchas iniciativas que se están haciendo al respecto. La Bio Film Commission, Concepción se declaró ciudad amigable para el cine, hubo un proyecto que se llamaba Grama, que estuvo el año pasado para impulsar el sector audiovisual. Entonces se han hecho varias instancias para capacitar a los profesionales de la región para poder hacer cine. Quizás lo que falta aquí son más postulaciones, hacer más historias, buscar quizás un poco más la realización de las mismas historias que ocurren acá. Entonces, ahí es donde quizás falta un poco el impulso a la realización propia con un carácter de la región, que uno ve una película y la sienta que es de acá. Entonces, ahí es quizás donde yo creo que falta un poquito el impulso. Bueno, igual donde se muestra más el cine hoy en día, hablamos de los festivales. Hablamos del festival ahora de Lebu con Claudia. Igual quiero preguntarte, Claudia, ¿cómo ves
Bio Bio Cine, ya que igual es otra iniciativa que se realiza acá en la zona. Bueno, yo creo que es un festival, yo creo que orientado más principalmente quizá al sector universitario. Entiendo que lo llevan de las universidades al festival también. Entiendo, no tengo mucha claridad, pero entiendo que también hay competencia de cortometraje. O sea, todas las iniciativas que yo creo que se hagan también, por ejemplo, con quien tenemos muchas colaboraciones con el festival también de Cristian Zagarría, no recuerdo el nombre en este minuto. Festival de No sé Ficción. El de No Ficción, que es un festival también con una editorial totalmente distinta al nuestro, por lo tanto es una temática que nosotros no tenemos que abordar en nuestro festival y que lo toma él Frontera Sur muy bien. Frontera Sur. Lo toma él muy bien. Existe también la otra iniciativa de Ricardo Manque, que también tiene un festival, Guerrilla, ahí, que también es muy potente. O sea, yo creo que existen varias iniciativas en la región en torno al cine y al audiovisual que siempre son necesarias, siempre va a haber público para las actividades. Entre más ventanas y más lugares de exhibición tengamos, yo creo que es mucho mejor, no solo para los realizadores, sino también para las escuelas que hay en la región, de dónde poder poner sus trabajos, donde los jóvenes también no guarden sus trabajos en un cajón y se quede ahí, sino que el trabajo circule, se vea, porque finalmente para eso es lo que uno hace, los cortes, todos los trabajos lo hace para que la gente lo vea. Entonces creo que todas las iniciativas son muy importantes. También había otro que se hacía, tengo pésima memoria, mala memoria, que lo hacía Fichero, no recuerdo bien, que tenía todo un tema patrimonial también. O sea, hay varias iniciativas en la región que yo creo que cada una tiene su foco, cada una tiene su público y cada una es muy necesaria. Exacto, y ahora para ya ir finalizando de una forma breve le quiero preguntar esto a los dos. Primero le pregunto a Claudia, ¿cuál sería el llamado para los televidentes, tal vez una invitación, a unirse a todo lo que es el cine chileno y también el regional? Que participen, que no tengan prejuicios, que participen y vean todo tipo de cine. Yo no solo llamo a ver producciones regionales, que por cierto debería ser el público mayor, el mayor índice, digamos, que vea producciones regionales para apoyar, pero que vean todo tipo de cine, porque es la única forma que vayamos formando audiencia y que quieran ver más y después opinar sobre los trabajos que se están haciendo a nivel nacional, a nivel regional, y el apoyo que más se pueda sentir es yendo a ver las películas, ya sea en el cine o en los festivales de cine, que participen. Y también le diría, no solo al público, sino también le diría a las empresas de la región que aporten en este trabajo de desarrollo regional, audiovisual, a los festivales, a las películas, a los cortos, a los documentales. Perfecto. Que se necesita tener más identidad regional respecto al audiovisual y que ellos pueden ser un actor importante en esto. Y ahora le quiero preguntar a César, de forma breve también. Sí. ¿Cuál sería la invitación? Yo creo que, bueno, a mí me gustaría hablar principalmente a los jóvenes realizadores, a los que están estudiando, que se atrevan a hacer cine, que hay iniciativas y obviamente hay fuerza y hay pasión. Entonces, esa es la pasión, creo yo que es el pilar fundamental para poder seguir con esto, y esto es una industria que ha ido creciendo, va creciendo lento, pero va creciendo. Entonces, que se atrevan a contar su historia, ¿cierto? Y bueno, hay plataformas, hay festivales buenísimos, como el mismo Festival de Cine LEU. A lo mejor Claudia no se debe acordar para nada, pero mi primera
instancia audiovisual así importante fue en el Festival de Cine Leu, cuando estaba estudiando. Sí, obtuve una mención honrosa cuando estaba en tercer año y eso fue un impulso anímico para seguir adelante. Entonces, decir a los jóvenes que se atrevan a contar su historia y que obviamente ojalá que nazcan esa historia de acá del Biobío. Perfecto. Muchas gracias, César, y muchas gracias, Claudio, por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Un gusto tenerlo acá hablando de cine, importante destacar esta materia cuando hablamos también de la zona. Y ahora nos despedimos de los televidentes. Recuerden, todo esto va a quedar alojado en tvu.cl. Nuestro equipo digital ya está trabajando para poder entregar este corto y saber todo lo que hablamos durante esta jornada. Que tengan una excelente noche de día miércoles. Mensaje Directo.